¿Alguna pregunta? ¿Están viendo mi pantalla? ¿Mi escritorio? Sí. Pensé que iban a presentar a ustedes, pero no hay problema. Yo voy a tomar esta, espero se tome. Perfecto. ¿Se ve bien? Mucho gusto. Tú me dices, ¿ahí se oye bien? Perfecto. Bueno, sí, muchas gracias. Bueno, primero quiero darle un saludo de bienestar y de bienvenida a todos los presentes, los que han participado en el evento. Estoy muy convencido de que la educación ambiental está llamada a promover la ciudadanía. O sea, es el compromiso y, y la capacidad de actuar en procura de un ambiente sano y una sociedad que sea mucho más equitativa y que se debe poseer la capacidad de llevar a que el individuo, al grupo, al colectivo, a la comunidad, a que resuelva, digamos, la contradicción que se genera entre lo personal y lo político, digamos, de forma a que él se vea abocado en la acción, y eso es lo que he escuchado de todas las propuestas. No, fue paso, de verdad. ¿Qué fue? Escúcheme, por favor, disculpen que hay una bulla. ¿Listo? Gracias. Bueno, entonces, no sé qué pasó ahí con la presentación. A ver qué pasó ahí con la presentación, pero bueno, sigo hablando mientras vuelve la presentación, ¿no? Espero que se esté viendo ahí. Pregunto al coordinador, ¿se está viendo la presentación? Ahí. Bueno, muy bien. Entonces les decía que, hombre, quiero felicitar a todos los que han participado porque me han permitido reforzar este concepto de la educación ambiental. Digamos, es un compromiso que tenemos los educadores. Yo soy más educador que investigador. Pertenezco a la Universidad del Valle, aquí en Colombia, a UNICEF en México y a UNICESAR también en la región Caribe colombiana. Entonces, gracias a ello he tenido la oportunidad de comprender lo que significa la educación ambiental, para mover, digamos, una inteligencia vital, o sea, lo que he aprendido de mis estudiantes, porque digamos que yo quiero reconocer ahora a los estudiantes porque ellos han sido el motor de lo que yo he venido aprendiendo con ellos. Es el aprendizaje vital, no aprendizaje significativo, no pedagogía crítica, nada de eso. Es qué es el aprendizaje vital y gracias a ellos he venido comprendiendo qué significa el aprendizaje vital. Entonces, cómo se despliega toda la conciencia, digamos, humana de uno para generar un aprendizaje vital que le permita a uno hacer una propuesta. O sea, no hay cosa más hermosa que uno termine un curso y, por ejemplo, el fundamento de la educación ambiental y pueda uno escribir con sus estudiantes y hacer una producción intelectual. Pero es intelectual, no es una producción académica. Es decir, que podamos liberar al estudiante para que él pueda vivir la vida. Entonces, o sea, vivir la vida es hacer una obra. O sea, no es para una calificación, sino para una obra de vida. Entonces, el simposio del Seminario Internacional de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible me ha dado la oportunidad para estar con ustedes presentes y decirles dos cosas. La primera, eh, ¿por qué, digamos, por qué este tema de la formación de humedales tipo cauce aislado de río? ¿Por qué? Porque gracias a los estudiantes, ellos me dicen, bueno, si nosotros trabajamos tanto los modelos con ríos, ¿por qué no aprendemos lo que no sabemos del río? Y bueno, nos dimos la tarea de hacer trabajos que fueran, digamos, de aporte a la comunidad académica, pero también de aporte
digamos, a las comunidades. O sea, hacer conocimiento del conocimiento. O sea, asumir la responsabilidad de poder estar allí con la comunidad. Conectarnos desde el punto de vista de la antropología. Porque la antropología, o sea, lo que he aprendido es que la antropología se constituye como, digamos, en el enlace entre todas las ciencias. Y es la forma de hablar con la comunidad para poder hacer el conocimiento del conocimiento. Entonces, lo que ellos van armando con un saber que se vuelve educación es su propia experiencia, por eso la educación ambiental es pura experiencia. O sea, lo que hemos aprendido nosotros y es una, digamos, es una alternativa, no es que la educación ambiental tenga que ser totalmente pues, de experiencias, pero sí consideramos que para nosotros ha sido muy importante la experiencia, ha sido muy importante aprender a leer nuestros territorios y aprender a dialogar con la gente, aprender a comunicarnos con ellos, a interactuar con ellos y construir proyectos de vida y de educación con ellos, porque en el fondo todo es educación por principio. Al principio la educación es gestión y la gestión es educación. Entonces, a lo mejor escuchemos mucha gestión de algunos ambientes, pero ese sería el pretexto. En este caso el pretexto es el humedal tipo cauce aislado del río. Pero ¿cuál es el secreto? La comprensión. La comprensión se hace solamente a través de la educación. Entonces, aquí les estoy mostrando, digamos, por qué nos interesamos por los humedales cauce aislados del río. Porque son los más huérfanos, son los más olvidados. Esta es una fotografía de un humedal cauce aislado del río. Como ustedes pueden ver aquí, el río, este es un río mexicano. Yo traje este para que me entiendan un poco los mexicanos, porque voy a definir un compromiso con los mexicanos hoy, especialmente con la escuela Chapín. Y es, si ustedes ven, este es un río que se llama el río Papaloapán. Bueno, ahí no se distingue muy bien, pero pasa por aquí. Este es el río. Y es un río veracruzano. Bueno, yo digo veracruzano, pero también es de Osaka. Este es un río que me llamó mucho la atención porque hay un estudiante en UNICEF que está haciendo un doctorado y está haciendo los inventarios de los humedales cauce aislados de los ríos mexicanos. Porque no lo hay. Entonces me fui al Instituto de Educación, el Instituto de Investigaciones Económicas de México y no encontré, y me fui a Ecuador y no encontré, y me fui a otros países y no encontramos, y en una revisión que hicimos, ni siquiera el 1% de los estudios que hay a nivel universitario trabajan en los humedales cauce aislados del río. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿pero por qué? Porque no tienen valor estos humedales, son muy importantes. Si Ransar define, digamos, un valor para los humedales tipo cauce aislados del río, eh, se encuentra con una maravilla. Porque a pesar de que este Papaloapán que ustedes ven allí, que es un meandro aislado del río, es que eso es el humedal tipo cauce aislado del río. Es porque el río deja esta curvatura, la deja en el pasado y deja una huella que por ahí pasaba. Por eso aquí en Colombia lo llaman madre viejas. En Argentina lo llaman gualachos. Y así sucesivamente. Otros le llaman lago de río. Y no es lago de río porque son dos dinámicas ecológicas totalmente diferentes. Hay que diferenciar este tipo de humedales para que no se confundan con los lagos. Entonces, claro, los estudiantes dijeron, bueno, profe, vamos a trabajar entonces los humedales tipo cauce aislado del río, ya que pues casi no encontramos literatura, hemos hecho revisión de todas las bases de datos, son muy pocas las que hay. Qué bueno sería, por ejemplo, que tuviéramos para el próximo evento aquí en el Seminario Internacional el inventario de las madreviejas o de los humedales tipo cauce aislado del río de México. Sería estupendo. Para hacerle comprender a Ransar que todos los criterios que ella pide para un humedal se cumplen aquí perfectamente. Perfectamente. Es un humedal representativo y único, de los valles geográficos de los ríos, porque esto se forma en valles geográficos, en las llanuras mundiales. Por eso me llama mucho la atención este Papaloapán y también me llama mucho en esta zona del Golfo y que es el límite con, creo que con Guatemala. Hay un río que se llama Usumacinta. No, es hermoso también. Forma unos complejos de humedales parecidos a los de los amazónicos. Pero hay algo particular cuando comparo el Amazonas, por ejemplo, con
digamos, todos estos valles pequeños. Este es un valle muy pequeño porque cae en todo el estrecho del Golfo de México. Y resulta que es tan pequeñito, pero arma unos complejos de humedales de cauce y lados del río tan maravillosos como aquellos tan extensos que hay en el Amazonas. Es increíble la forma. Bueno, entonces nos dimos la tarea, los estudiantes definieron el diseño curricular por las necesidades que había, definieron los diseños curriculares de la maestría en educación ambiental. Primero la especialización en educación ambiental que nació en 1991 en Cali, Colombia. Luego la maestría de educación ambiental en el 2008 y estaba vigente hasta el año anterior, 2022. Entonces los estudiantes diseñaron sus propios currículos de acuerdo a las necesidades que vivían en su presente de educación. Es increíble, o sea, son los estudiantes, ese diseño curricular que hay nació de los estudiantes. Y este tipo de propuesta que exigían los estudiantes, nace de ellos, nace de ellos. Este es precisamente uno de los complejos de Papaloapan que he venido estudiando. Miren el registro tan hermoso que ustedes ven aquí, son los registros que va dejando el río. Por aquí pasaba el río Papaloapan antes y daba toda esta circular que hay aquí. Miren la importancia del recurso para una educación ambiental. Yo no he ido allí, pero Google me ayuda con la vista aérea y yo puedo perfectamente estudiarlos, perfectamente, y definir la heterogeneidad espacial que hay allí y la complejidad que hay allí desde el punto de vista ecológico. Y lo puedo medir sin necesidad de estar allá. Entonces los estudiantes comenzaron a preguntarme, bueno, profe, un momentico, ustedes preparan sus programas y no nos dejan pensar. Ah, caramba, muy bien. Entonces cuestionaban la velocidad del régimen. Tocaba que transformar nuestras propuestas pedagógicas en ajustarnos a lo que ellos pedían. Denme la oportunidad de pensar. Mire, ese es un requisito número uno en educación ambiental, pensar. Porque la educación ambiental es pensar. La interdisciplinaridad es un acto de pensamiento, no es un acto de disciplina ni de agregación de disciplina, es un acto de pensar, donde cada uno de los profesionales que hace parte de ese diálogo de saberes con comunidades aporta desde su lenguaje para que se arme una lectura del territorio. Y eso es muy importante. Entonces los estudiantes decían, pero bueno, déjanos pensar pues si queremos avanzar. Una segunda exigencia de los estudiantes era, bueno, profe, vamos a profundizar, por ejemplo, aportamos desde las ciencias naturales hasta las ciencias físicas y matemáticas. ¿Por qué? Porque un humedal, miren lo que es un fractal. Miren, aquí va el río, y al lado y lado ustedes ven el fractal, y esto es natural. Entonces, ese fractal es ciencia natural, es ciencia física, es ciencia geométrica. Entonces, con ellos vamos integrando los saberes y vamos aprendiendo lo que significa desde el punto de vista de la integración de los conocimientos, un nuevo lenguaje para ellos en la educación ambiental. Entonces, comenzaron a comprender que educación ambiental no era solamente hablar de ecología, no solamente era hablar de economía política, no solamente era conectar la antropología cultural allí, sino que era también una decisión propia frente a la realidad que ellos estaban viviendo. Y como hay que buscar la verdad, para poder entender el proceso, influir en las políticas y tomar decisiones, entonces el pensamiento complejo es la herramienta, es el elemento clave fundamental de un educador ambiental. Igualmente las ciencias ambientales son elementos recursivos del educador ambiental. Las ciencias ambientales, la tecnología. Ven que si yo no tengo ese modelo de trabajo, pues no conozco los ríos de todo Sudamérica y no puedo tener digamos, la suficiente tranquilidad de decirles a ustedes que casi no hay estudios sobre estos humedales. Y miren lo hermoso que son estos humedales, al lado y lado del Doctor, río, le quedan 2 minutos. 1926. ¿Sí? ¿Nos quedan qué? Le ¿Cuánto me quedan dice? 2 minutos. Sí, muy bien. Entonces yo puedo hacer un cálculo matemático de los servicios que presta este humedal. Para que tengan una idea solamente de un ejemplo, un humedal de estos de 10 hectáreas me puede estar produciendo 1000 toneladas de proteína animal al año para darle comida a 100 familias. Y miren, ¿y nació de dónde? De educadores ambientales, de jóvenes con mente abierta,
con nuevos atractores de conocimiento, nuevos núcleos de interrogación, y eso es lo que necesitamos, con nuevos principios. Eso es lo que hace un educador ambiental. Bueno, esto es una maravilla que nace en el 2010, aquí un rompimiento del río aquí en mi región. Describimos esto nace en el 2020, le hemos hecho un seguimiento que ustedes ven aquí, el río antes daba esta vuelta por acá, ahora lo corta y deja este meandro aislado, muy bien. Es muy hermoso para explicar todo lo que es nuestra geografía, etcétera, etcétera. La metodología son muy sencillas y las aplicaciones son multipropósitos, pueden haber diferentes temáticas, se definen, por ejemplo, las actividades productivas que están incluyendo en cada uno de los humedales. Yo puedo perfectamente ahí definir 12 humedales de 400 humedales, los hago por selección, de acuerdo a las actividades productivas que hay allí, las fincas poliproductivas, la ganadería, la minería, la pesca, la recreación, el turismo. Y con los estudiantes armamos estos, aquí por ejemplo, aquí en UNICEF pues, armamos a través del sistema de Benzin, por ejemplo, todos los indicadores. Los estudiantes arman sus propios indicadores de estado y sus propios indicadores de respuesta para analizar todo el impacto y construyen la valoración integral del ecosistema con unos indicadores. Y esos indicadores se construyen es dependiendo de ese contexto. Entonces, por ejemplo, usted perfectamente puede medir y decir, mire, indicadores tan sencillos como este. Cauce seco o borde de río visible. Presencia al menos de un tercio del espejo de agua. Y así sucesivamente, usted puede sacar 100, 150. Por ejemplo, mayor inversión en los planes de manejo y así sucesivamente. Yo puedo establecer una relación de eso matemática a través de estos dendrogramas y decir que el humedal M1 es el que está en mejor condiciones con respecto al M11. Y lo puedo hacer a través del análisis del componente principal. Pero esto es matemático, esto no, esto ya es cuestiones muy, digan ustedes, muy de ciencia. Entonces, no, como decía uno de nuestros compañeros anteriores, aquí lo que se necesita es la imaginación, la esencia con estos datos. Eso es lo que necesita un educador ambiental. ¿Para qué saber que la calificación ecológica de un humedal con respecto a otro es mayor o menor? Ah, pero no sirve la referencia. Pero miren la conclusión que les traigo. Esta es la conclusión. El estudiante me dice, bueno, profe, ya sabemos que el humedal es muy importante porque cumple todos los requisitos y se puede declarar un humedal como, digamos, una unidad biográfica con 20 viejas o 20 unidades causa aislados del río y se declara una unidad biogeográfica por su importancia, con las relaciones que tiene él pues con, digamos, con toda la biodiversidad, que se, digamos, que se mantiene de acuerdo a ciertos principios ecológicos, etcétera, etcétera, y que aparecen especies endémicas. Por ejemplo, aquí tenemos este hongo lepidoptera a la derecha, o tenemos esta especie aquí abajito, que casi no se distingue bien, pero es la Asclepia urasábica o el bejuquillo del diablo. Hemos registrado incluso el primer registro del sistema Bexianos en especie ecológica, lo registramos nosotros. O sea, sí, sí, muy bien. Y esta es nuestra conclusión. Nuestra conclusión es esto que está aquí. Es el complejo, ¿no? O sea, ¿qué es nuestra conclusión? Que hay que descubrir los principios de la educación ambiental. Y los principios de la educación ambiental se rigen bajo 5 principios básicos fundamentales, de acuerdo a lo que hemos encontrado con los estudiantes, y es, ¿qué es eso de la naturaleza de la naturaleza? ¿Qué es eso que podemos decir que la ecología, por ejemplo, colombiana se relaciona con la ecología, hasta la ecología boliviana? Eso es naturaleza de la naturaleza, o con la ecología de México. Entonces, eso es naturaleza de la naturaleza, y eso es un principio de la educación ambiental. Y otro principio de la educación ambiental es la vida de la vida. Todo depende de su contexto. Entonces, si usted ve, por ejemplo, en Colombia, Colombia es uno de los segundo o tercer país, por ejemplo, en diversidad étnica. Entonces, imagínese, por ejemplo, México. Entonces, eso es la vida de la vida. Entonces, si usted no contempla esos elementos en educación ambiental, se quedó corto. Desafortunadamente, educación ambiental es complejidad y el pensamiento complejo es un método de trabajo. Nos toca que enfrentarnos a eso. Yo ayer escuchaba que había que vectorizarlo. Si lo vectorizamos, nos quedamos reducidos. Entonces, necesitamos es que la educación ambiental abra al estudiante, le aporte esa necesidad de conocimiento, le aporte la necesidad de subjetivación y de práctica para poder que el estudiante produzca. Y ese es el ejercicio y el aporte de nosotros. Muchas gracias.
Hola.